buen día a todos. Todas las preguntas que tengan, consultas, estaría bueno que las vayan haciendo a través del coordinador, por el chat, y eso es fundamental para que esto sea una conversación, que podamos enriquecernos lo máximo posible. Acá con Matías nosotros trabajamos en la Dirección Nacional Electoral, que es el órgano del Poder Ejecutivo que organiza las elecciones. Y en este momento estamos desarrollando este ciclo de videoconferencias sumado a muchas acciones de capacitación que llevamos adelante para poder llegar al momento de elegir y de votar de la manera más informada y más instruida posible, para que eso nos ayude a elegir por lo menos a mayor nivel de conocimiento, mayor grado de conciencia, digamos, en la elección que tengamos que tomar. En el caso acá que veo de ustedes, que ahora tengo en pantalla a los chicos de Cafrunes, ¿no? Sí, también hay otros. Bien. Está Centeno, Además, está Rufino. Bueno, todos, hoy lo que les voy a contar un poco es información práctica respecto a las elecciones de este año, qué se elige, cómo se vota, qué votos, las calificaciones de los votos, o sea, qué votos son válidos, qué votos son nulos, cómo los identificamos. Y bueno, eso nos va a servir para todos esta charla. En el caso de los chicos que quizás voten por primera vez, darles algo de información también para ellos. Todas las personas que cumplan 16 años al 27 de octubre, que es la fecha de las elecciones generales de este año, pueden votar. 27 de octubre. Todos los que cumplan 16 al 27 de octubre Ajá. pueden votar, porque el 27 de octubre son las elecciones generales. Entonces, que si vos tenés 15 años, el 11 de agosto, que son las PASO, también podés votar. Previo a eso siempre hay una parte importante que hay que hacer ahora, que después lo voy a remarcar, que es verificar que estemos anotados en el padrón electoral. Okay. Más adelante les voy a contar un poco respecto al padrón, y dónde podemos verificar que estamos inscritos en el padrón. Yo no sé si se está viendo. Sí, lo están viendo bien, hagan ok para decir que nos están escuchando bien. No, y la presentación se estará viendo. La presentación, aguardame. Para ellos. Ahí está. Ahí Está mejor, está. ¿no? Sí. Perdón. Bien. No, está perfecto. Bueno, este año tenemos elecciones. Nos ponen ok. Hay un delay, pero nos ponen ok. Sí, hay un delay. Tenemos elecciones, como ven en esta placa. El 11 de agosto son las PASO, que es una sigla, como ya contamos en otra oportunidad. Bueno, repitamos para los que... ¿Qué significa por PASO? supuesto. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Y esto qué es? Básicamente es una elección interna que es organizada por el Estado y en la cual todos los que quieren participar en la elección general tienen que participar en las PASO. Porque de ahí surge quiénes van a ser los candidatos por cada fuerza política para competir y definir en las generales. Muchas veces hay distintas posturas dentro de una misma alianza o dentro de un mismo partido político en las cuales no se llega a un consenso y se va a una elección interna para definir quién es el que mayor representa esa postura, ese matiz dentro de una alianza, ¿no? Dentro de un partido político. Para eso el Estado organiza las elecciones internas de manera que sea equitativa para todos los que quieran participar. Y también aquellas alianzas y partidos que quizás no tengan elección interna, pero de todas maneras quieren participar en las elecciones, tienen que ir a las PASO para igualar la posibilidad de ser electas en una elección, que eso es importante, y también para pasar el piso del 1,5% de los votos, que es necesario para poder competir en las generales. Perfecto. Esta medida, de manera que para cada elector ese día puede elegir, el 27 de octubre puede elegir dentro de una oferta que sea representativa y que no sea una oferta, digamos. Cuando hablo de oferta hablo de las boletas que van a encontrar en el cuarto oscuro, que ahora les voy a contar, ¿no? Un poco. O sea que nosotros el 11 de agosto tenemos que votar las PASO. Tienen que votar. Y los que cumplen 16 hasta el 27 no. ¿O sí, también. Ahí también en las PASO, perfecto. Todos estamos obligados a votar en las PASO.
así como las generales, ¿no? Ujú. Y bueno, después se verá si se da el caso o no de que haya una segunda vuelta o balotaje, ¿no? Como se llama, que sería el 24 de octubre si es que hubiera. Ajá. Bien, entonces... O sea, antes de las generales. No, el balotaje es después de las generales. Las elecciones generales son... Ah, no, pero está bien, tenés razón. Está la PASO, está las generales y después... 11 de agosto las PASO, el 27 de octubre las elecciones generales. Y de acuerdo a lo que pase en las generales. Y de acuerdo, exactamente. Que eso lo explicamos creo que la clase pasada, sí. Contamos un poco. Sí, yo falté la clase pasada, faltó. porque vine a la primera, así que esta parte no la sé. No repasaste, no pediste apunte. Lo explico rápido, ya que estamos en las elecciones generales, la elección a presidente en nuestro país se elige de manera directa. Y tiene una fórmula que está establecida en nuestra Constitución para que ese presidente goce de una representación importante de parte del pueblo, ¿no? de una legitimidad amplia. ¿De qué manera lo garantiza la Constitución? Estableciendo dos casos en los cuales el presidente de las elecciones generales, como si fuera el 27 de octubre ahora, resulta electo presidente directamente, ¿no? en esa oportunidad, en esa elección. Los dos casos son, si el primero saca el 45% de los votos válidos, o sea, el primero saca el 45% de los votos, eso así, a simple pluralidad, listo, 45% ya resulta electo. Ganó, como sí. El caso de, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner en 2011. O el segundo caso es si saca el 40% de los votos, al menos el 40% de los votos, y le saca 10 puntos de diferencia a la segunda fórmula más votada. O sea, si saca 40% de los votos y el segundo saca 30% o menos. Ahí también resulta electo. Si no pasan esos dos casos, entonces va a una segunda vuelta, el balotaje, en el cual las dos fórmulas más votadas definen en una elección a simple pluralidad de votos, o sea, si por un voto se gana, quién es el que va a ocupar el cargo de presidente. Perfecto. Entonces, este año elegimos, y estas van a ser las boletas, parte de las boletas que se van a encontrar, ¿no? en el cuarto oscuro, en el cuarto de votación. Se elige a nivel nacional presidente y vicepresidente, la fórmula presidencial, el cargo ejecutivo. Senadores nacionales en 8 provincias, también recordamos clases pasadas, los senadores nacionales tienen un mandato de 6 años y el Senado, son 3 senadores por provincia que son electos. Entonces se eligen por tercios, ¿no? Cada 2 años se renueva un tercio de la cantidad de senadores de nuestro país. Entonces, como ¿Cada cuántos años? Cada 2 años se renueva un tercio. Pues son 3 senadores por provincia más la ciudad de Buenos Aires. A 24, entonces, de a 8, ¿no? 8 provincias, en cada elección renuevan senadores. Este año se renuevan senadores en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8 provincias que se renuevan. Y después también se renuevan 130 bancas de diputados nacionales, que es la mitad de la Cámara de Diputados del Congreso. Son 200. Son 260 y... no sé cuántos son. 130 diputados. No, 130 diputados, pero la mitad de la Cámara. O en total el Congreso son 260. 257. 257, claro, exactamente. O sea que este año elegimos eso, un presidente, un vicepresidente de la Nación, 24 senadores y 130 diputados nacionales, que sería la mitad de la cantidad total de diputados que hay a nivel nacional. Exactamente. Todo eso se eligen durante las elecciones del 2019. Exactamente. Más aquellas provincias, por supuesto, y también sobre todo para los chicos que por ahí van a votar por primera vez, se van a encontrar con boletas de los cargos locales o provinciales que se tienen que elegir o que probablemente se sumen a esa elección. Eso depende de cada provincia. Los chicos de Cafrune, ¿de dónde son? ¿De qué provincia? Ya te digo, la provincia de Cafrune. Jorge Cafrune, si no me recuerdo mal, es tucumano. No me acuerdo. Provincia.
es la primera vez que se conecta Cafrune. Mirá Sí. que- Provincia de Cafrune es Jujuy, ¿no? Háganlo, ¿ok? Cafrune es Jujuy, Viene con delay. viene con un toque de delay. Bueno. Sí, Jujuy. Perfecto. Ahí se le cortó. Ahí se entregó. ¿Qué? Entonces, Cafrune es Jujuy, sí. probablemente ellos también van a tener la elección a gobernador provincial este año, pero en una fecha distinta a la de presidente, a la elección nacional. Ujú. De todas maneras, esto va a ser lo que elegimos este año en las Sí, elecciones. exactamente. Lo vamos a encontrar en boletas que son como estas, de papel. Acá Ujú. las pueden ver. Y ahora en un ratito les voy a contar un poco qué hay en esta boleta. Obviamente qué significa. son ficticios. los Todo personajes. esto nosotros que trabajamos en la Dirección de Capacitación Electoral son boletas ficticias, no representan a A ningún partido, ninguna alianza, nada que ni siquiera se parezca a algo que pueda existir hoy en la oferta electoral actual. ¿Quiénes pueden votar? Es una de las preguntas frecuentes que nosotros recibimos en nuestras redes y demás. O sea, ¿puedo votar o no? ¿Quién puede votar? Bueno, lo principal es, lo más fácil para detectar eso es los electores que figuran en el padrón electoral. O sea, si vos estás en el padrón electoral, estás habilitado a votar. Entrando a padrón.gov.ar, podés Consultar por el número de consultar. documentos. Sí, claro. Sí. Hoy estamos en un periodo que dura hasta el 24 de mayo, en el cual, entrando a padrón.gov.ar, consultás si está bien la información de tu domicilio. O sea, si vos estás bien inscrito, anotado, para que después puedas votar. Es importante que todos los que puedan pues, entren ahora y googleen y entren a padrón.gov.ar para ver si está bien anotado su domicilio. Pues si está bien anotado, entonces van a aparecer bien en el padrón. Ahora, si si hay algún error o no aparecen, pueden hacer reclamos. El momento que se hace el reclamo, para que se lo arreglen y puedan votar en las elecciones. Después, además, acá tenemos explicado que el personal del Comando General Electoral, que es toda la fuerza de seguridad que está desplegada para garantizar el desarrollo del día de la votación y que todos nosotros podamos votar sin ningún problema. También generalmente en algunos casos se agrega al padrón, está identificado con un color especial. Esto acá abajo, si ustedes ven en la placa, son los documentos cívicos habilitantes para votar. O sea, ¿cuáles son los documentos que son válidos para votar? La regla de oro en cuanto al documento es el último que tenga, ¿no? El último que haya sacado, ese va a ser el documento válido. En el padrón figura cuál fue el último documento que cada persona tiene, o sea, tiene en su poder, porque el padrón se conforma en base a información del Registro Nacional de las Personas, o sea, donde nosotros hacemos nuestro DNI, donde está toda anotada la información de nuestra identidad. Y es importante que acá ustedes tengan claro que tanto desde la libreta cívica hasta libreta de enrolamiento, el DNI, la tarjeta verde, el DNI, la libreta celeste, el DNI, tarjeta con la libreta celeste y finalmente el nuevo DNI digital, es el último DNI que se sacó, son todos válidos si es el último que sacaste, que fuiste e hiciste. A veces pasa que van a votar con un DNI viejo porque les dicen, llegan a la mesa de votación y dicen, mirá, quiero tratar de no perder el mío que me hice nuevo, entonces viene con uno viejo. Eso van a tener un problema, lo importante es que vayan con el último que hayan emitido, porque
sino por ahí el presidente de mesa, que es la autoridad máxima de la mesa de votación, les dice que no pueden votar porque no es el documento que aparece en el padrón. Para evitar cualquier tipo de situación, lo mejor es que lleven el último documento que hayan emitido, y con eso no va a haber ningún problema para poder votar. Quienes no pueden votar, hay algunos casos de personas que no pueden votar. Algunos les comentaba recién respecto a el padrón y el documento de identidad. Si vos no figurás en el padrón, no vas a poder votar porque no se pueden hacer agregados ni tachaduras al padrón. En otra época se podían hacer, ahora ya no más. Y es importante para poder garantizar que cada persona tenga derecho a un voto y no haya ninguna duda respecto a eso. También no van a poder votar si no presentás un documento habilitante, o sea, el último que está inscrito en el padrón, o un documento válido para votar. El pasaporte no es válido para votar, eso es importante, el pasaporte no sirve para votar. Quienes figuran en el padrón anulados por la Justicia Nacional Electoral, hay algunos casos en los cuales la ley le saca el derecho a voto, en casos muy particulares y muy restrictivamente se retira el derecho al voto, o se limita temporariamente, pero eso va a estar marcado en el padrón electoral. Y es raro, no se ven mucho, la verdad, en la experiencia no se ven demasiados casos de electores que aparezcan así anulados. Y bueno, el último caso que va acá es lo que les decía del documento válido para votar, que sea el último que ustedes tengan. Si van con uno anterior, no lo van a dejar. Bueno, hay aquellos puntos digitales que ya vienen votando hace rato, saben esto perfectamente. El acto eleccionario, o sea, el día de la elección, se comienza y se abre la escuela para votar a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Ese es el periodo en el cual podemos acercarnos a votar. No más que eso, o sea, no hay, si van después de las 18 horas, no los van a dejar entrar al establecimiento de votación, porque el periodo para votar es entre las 8 horas de la mañana y las 18 horas. Acá nosotros siempre recomendamos no ir a última hora. También en mi experiencia ir al mediodía siempre es un problema, porque la gente como que tiende a juntarse respecto a horarios centrales, digamos. Al mediodía va mucha gente, al final de la tarde siempre va mucha gente y muchas veces se hacen colas y se puede generar un retraso. Yo personalmente trato de ir a la mitad de los días, entre la mitad de los distintos hitos, digamos, porque es mejor ir a media mañana, media tarde, siempre va a haber menos gente en la mesa en general. Pero bueno, lo importante es no dejarlo para última hora. ¿Qué se necesita para votar? Ahora vamos a charlar de las distintas cuestiones que necesitas para poder ir y votar sin ningún problema. Recién les contaba a aquellos y sobre todo para los chicos de Cafrune, que por ahí van a votar por primera vez, es importante tener esto claro. Hay que tener 16 años cumplidos al 27 de octubre. Si tenés 15 años para las PASO y cumplís 16 antes del 27 de octubre, podés votar y siempre obvio que estés inscrito en el padrón, que es otro de los puntos que es necesario para votar. Pero es importante tener 16 años cumplidos al 27 de octubre, tener el documento nacional de identidad, el último documento que tengan válido, que tengan en su poder. Están inscritos en el padrón, esto como les comentaba y les vuelvo a repetir porque es importante. Ahora es el momento de chequear si estamos inscritos en padrón.gov.ar, que ahí debemos aparecer con nuestro número de documento, tiene que aparecer el domicilio que tengamos inscrito, el último domicilio, así que entren a padrón.gov.ar. Y por último, es más una recomendación, que es verificar con tiempo el lugar de votación, o sea, en qué escuela te toca,
en qué mesa te toca, el número de orden, que ahora les voy a contar un poco, pero el número de orden es el orden en el cual aparece en el padrón, porque es más práctico para votar. Bien, les venía contando del padrón electoral. El padrón es el registro en el cual se plasman los electores que están habilitados para votar en determinada elección. En este caso, el padrón electoral va a ser el listado de los habitantes de nuestro país y de los electores, las personas que estén habilitadas para elegir a nuestros representantes de las distintas categorías que les conté hace un rato, ¿no? De presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales donde hubiera. Este padrón está conformado por todos los habitantes mayores de 16 años al 27 de octubre habilitados para votar. Tiene distintos datos que aparecen ahí, que quizás en muchos casos no le damos tanta atención a ellos, pero que está bueno explicarlos para que se comprenda qué es lo que contiene el padrón electoral. Primero tiene los datos de dónde voto, o sea, los datos de distrito, sección electoral, circuito y la mesa. Eso corresponde un poco a la división geográfica para votar, o sea, cómo se organiza el territorio para poder elegir a nuestros representantes. En base a nuestro domicilio tenemos una organización en cual responde a distintos datos para que se organice y que ustedes puedan ir a votar a la escuela que esté cerca del domicilio que tengan registrado. Generalmente el domicilio que tengan registrado es donde viven, ¿no? O sea, tenga una lógica y que no esté lejos del domicilio donde estén registrados. Segundo, los datos el padrón aparecen los datos de los electores, o sea, de quienes eligen en esa mesa, ordenados por una columna. Apellido, nombre y domicilio, primero, el número de orden, que es el número en el cual aparece esa persona dentro de este padrón, el número de documento, el tipo y la clase. O sea, el tipo es si es DNI, si es libreta de enrolamiento o libreta cívica, y la clase refiere a que ahí en el padrón dice cuál es el último documento que fue emitido, o sea, cuál fue el último documento de identidad que retiraron. Acá DNI aparece la versión A, que es el DNI tarjeta. Entonces eso mismo que aparece ahí aparece en sus documentos de identidad. Ustedes pueden verificar ahí cuál es la clase, o sea, cuál es la versión que debería aparecer en el padrón si es el último que sacaron. Después de esto aparece la fotografía de ustedes. Si ustedes tramitaron el DNI hasta el 30 de abril del 2019, el documento, sobre todo en esta última parte del tiempo, digamos, de estos años, el DNI digital, en el cual está registrada la imagen de usted, de cada uno de nosotros, como aparece en el documento. Después hay un espacio para sentar observaciones. Hay distintos casos en que el presidente de mesa puede necesitar dejar asentado algo ahí. Después hay un espacio donde ustedes firman. Acá es importante. Antes no están. Se puede votar. Ahí justo se abrió el micrófono. Se puede votar. Hay que firmar. Tenemos que dejar asentado que nosotros votamos y nos van a dar un comprobante, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que les voy a contar? La constancia de emisión del voto es un troquel que te dice el número de orden, código de barras para poder identificarlo en todo caso posteriormente, y es básicamente una forma de probar que ustedes votaron. Todas las personas que tienen más de 18 años y menos de 70 no van a votar, como el voto es obligatorio en nuestro país.
se les aplica una sanción que deriva en una multa. Es muy chiquita, pero puede quedar asentada. Entonces ese comprobante es como para que quede una de verificar que ustedes fueron a votar. Por último, hay casos de electores que están ausentes por desaparición forzada, se encuentran marcados con un gris de otro color. Bien, esto es importante que ustedes se lleven, como les contaba recién, después de emitir su voto, de meter el sobre en la urna, van a firmar el padrón que les va a dejar el presidente de mesa para firmar y les va a devolver su documento de identidad con un comprobante. Ese comprobante es importante mantenerlo porque por los próximos 60 días después de la elección nosotros podemos ir y verificar si nos aplicaron una multa, vamos con ese comprobante, una multa por no votar, que es raro que pase igual, pero si sucediera ese caso, con ese comprobante nosotros podemos acreditar que fuimos a votar efectivamente. También es una medida de seguridad para que cada persona que figura en el padrón sea esa la que elige, no haya utilización de ninguna identidad y de ninguna persona para que vote por otro, ¿no? O sea, que sea cada persona con su voto el que elija, ¿no? Bien. Estos son una guía, los 6 pasos del elector, algo que se difunde mucho y que se utiliza todo el tiempo para contar cuáles son los 6 pasos concretos para que se llevan adelante para votar. Por supuesto que acá en los puntos digitales hay un montón de gente como nosotros que fuimos y votamos sin ningún tipo de capacitación y es un acto bastante sencillo en general, no hay problema y votar es un derecho, además de una obligación, es un derecho fundamental de la democracia, entonces se garantiza mucho y se protege y está todo diseñado como para que cada elector pueda emitir su voto sin ningún problema, pero siempre sirve ir remarcando estos pasos ordenadamente para que podamos saber bien y que cada uno sepa y no tenga dudas, o que si después ya con esta información pueda ayudar a otros que quizás tengan alguna duda. El día de la votación muchas veces sucede en situaciones donde no se está del todo seguro en cómo se tiene que proceder. Y estos son los 6 pasos básicos para votar. El primero es buscar el lugar donde te toca votar. Si no lo buscaste por internet antes de la elección y sabés que vos estás en una escuela, vos vas a la escuela y en la entrada va a haber un afiche donde está publicado No lo toqué qué eso. y qué número de orden tenés también. El segundo paso es ir a esa mesa y, bueno, ojalá que no te toque cola, pero ir al presidente de mesa, entregarle tu documento de identidad. El presidente de mesa va a verificar que estás inscrito en el padrón y que podés votar, y te va a dar un sobre que va a estar firmado, va a estar vacío, ese sobre tiene que estar vacío, y va a estar firmado por el presidente de mesa y todos los fiscales que hubiera presente, ¿no? Ese sobre firmado, con ese sobre vos ingresás al cuarto oscuro, va a haber una cantidad de boletas dispuestas, ¿no? Que son la oferta electoral, como estas, muy parecidas, boletas de papel, donde las cuales podés elegir, o si votás en blanco también podés votar en blanco, pero si elegís una boleta, la tenés que meter en el sobre, que no se vea nada, cerrar el sobre y salir con la boleta. Después de eso, vos el sobre lo tenés que ir a la mesa e introducirlo en la urna, que generalmente siempre tiene que estar dispuesto de una manera que lo pueda ver el presidente de mesa. Introducís el sobre, dejando ver, y esto te lo pueden preguntar también el presidente de mesa o los fiscales, que les muestre las firmas para que no estés robando un sobre, no estés robando un sobre firmado. Ese sobre firmado tenés que introducirlo en la urna, a la vista del presidente de mesa y los fiscales. Después de eso vas a ir a hacer lo del padrón, lo que te conté recién.
vas a ir a firmar el padrón en el lugar donde está dispuesto para eso, ese recuadro chiquitito a la derecha, y te va a dar el presidente de mesa el comprobante, ese troquel, de que vos votaste, fuiste a votar, con tu documento de identidad. Te vas con eso, no te olvides el documento, que es importante, por supuesto, y ya listo, ya votaste. Son los 6 pasos básicos para votar. Después, como por supuesto que el voto es un derecho para todos los electores, hay distintas medidas que ayudan a aquellas personas que tengan algún impedimento, ya sea transitorio o permanente, para votar, ¿no? O sea, para acercarse a emitir su voto. En base a esas experiencias es que se diseñaron medidas para hacer accesible el voto a todas las personas, a todos los electores. Estas distintas medidas, que son acá contadas en 3 puntos, que no son todas, o sea, son un resumen de algunas medidas, implica por un lado, por ejemplo, prioridad para votar para personas mayores con alguna dificultad de movilidad o embarazadas, por ejemplo, tienen prioridad para votar. Segundo, está la opción del voto asistido, que es cuando una persona, que por ejemplo un no vidente va con una persona a su confianza, generalmente es un familiar, puede solicitarle al presidente de mesa acercarse para que pueda efectuar su elección, la elección de la oferta electoral sin ningún problema. También en el caso de que necesite una asistencia una persona, puede solicitársela al presidente de mesa. Solo el presidente de mesa puede asistir a una persona que tenga algún impedimento, algún problema, para poder emitir su voto. Y finalmente, siempre en cada escuela, cada establecimiento de votación, va a estar dispuesto un cuarto oscuro accesible, que es un cuarto oscuro donde va a haber medidas para lograr que cualquier persona con cualquier tipo de situación particular, personal, pueda emitir su voto. O sea, este cuarto oscuro accesible siempre va a estar en planta baja, cerca de la entrada seguramente, o cerca de alguna rampa, y lo que sucede es que una persona que vota en determinada mesa y que tiene que utilizar este cuarto oscuro, se le informa al presidente de mesa de esta situación. Muchas veces la fuerza de seguridad del lugar asiste en esto, y se baja, y quizás muchos de ustedes lo vieron alguna vez cuando fueron a votar, que se lleva la urna que estaba en una mesa, se lleva hasta ese cuarto oscuro accesible para que pueda esa persona emitir su voto. Y después de emitido su voto, siempre lo lleva el presidente de mesa, ¿no? Nunca el presidente de mesa se separa de la urna. Una vez emitido el voto, vuelve a la mesa de origen. Pero siempre va la urna con el presidente de mesa hacia el cuarto oscuro accesible en esos casos. Bien. Ahora vamos a contar respecto a las clases de voto, o sea, hay 2 categorías fundamentales respecto al voto, que es los votos válidos y los votos nulos, ¿no? Dentro de los votos válidos, nosotros tenemos los votos afirmativos. El voto afirmativo es el voto que comúnmente conocemos como el voto válido en general, digamos. Es el que expresa una elección, la elección, la voluntad del elector de manera clara y sin dudas. O sea, es cuando una persona con total claridad elige a un candidato, ¿no? Estas son las boletas que vamos a encontrar este año, muy parecidas, boletas de papel. Creo que la cámara por ahí no agarra con detalle, pero nosotros podemos ver que acá arriba tiene la fecha de la elección. Hay 4 datos fundamentales para que una boleta oficializada sea la correcta, sea válida. Es la fecha de la elección, el nombre del partido o la alianza que aparece acá arriba, el número de lista y
para qué categoría se está compitiendo, o sea, para qué candidatura estamos eligiendo. O sea, acá, por ejemplo, vemos que dice la Alianza de las Estrellas, como el nombre de la alianza, el partido político, la elección general del 27 de octubre, que es la elección de este año, el número de lista, 4047, y abajo dice candidatos a parlamentarios, una que no se va a utilizar, pero dice candidatos a diputados nacionales, por ejemplo, ¿no? Este voto, así introducido en el sobre de votación, es válido, ¿no? Se dobla, se introduce en el sobre, listo, es un voto válido para las categorías que estoy eligiendo acá. Si nosotros, como podemos ver, quizás acá no se detalla, pero seguro que lo van a ver después cuando estén cerca de ir a votar, o mismo en el cuarto oscuro, cada una de estas parece un cuerpo distinto, ¿no? Y están divididas por una línea punteada. Esa división responde a que son categorías. Bien, estaba escuchando un poco, estaba escuchando ahí algunos audios de fondo, perdón. Bien, el primer caso es la boleta entera puesta así como la encontramos en el cuarto oscuro. Después hay un segundo caso que ustedes pueden ver también en la placa, que es dividida por línea punteada, que eso es cada una de las partes de esa boleta es una categoría distinta. O sea, ustedes están eligiendo, como les contaba antes, a presidente y vicepresidente por un lado, a diputados por otro lado, senadores por otro lado, y nosotros podemos hacer una elección distinta para cada una de esas tres, por ejemplo. Entonces, esa línea punteada responde a la división que hay entre boletas y que podríamos, si lo eligiéramos, cortarla para hacer elecciones distintas para cada categoría. Después, el tercer caso que ven en la placa es si está la boleta rota. Si está la boleta rota en alguna parte, o sea, puede ser que esté en una punta, como ven en la placa, pero esa punta es la punta de abajo, ¿ves? Porque lo importante es que la parte de arriba, donde se vea, donde están esos 4 datos fundamentales que te había solicitado, que te había contado antes, se puedan ver de manera clara, que no haya ningún problema en poder detectar cuál es esa información, porque eso es lo que va a determinar a quién está eligiendo esa persona sin ningún tipo de duda. Otro caso de boleta válida, o sea, de voto afirmativo válido, es el que aparece ahí abajo, donde tenga alguna marca o tachadura en la boleta. O sea, si nosotros por ahí vemos una boleta que tiene, en el nombre del candidato tiene una marca, donde se le escribe algo, pero se puede ver perfectamente esos 4 datos fundamentales, que es el número de lista, el nombre de la alianza o partido político, la fecha de la elección, y a qué candidatura, a qué categoría responde, ese voto sigue siendo válido porque se puede detectar bien a quién se está eligiendo. El último caso que vemos acá, que son los casos más comunes, es cuando se pone por una boleta, más de una boleta de la misma elección. Cuando digo más de una boleta de cada elección, por ejemplo, a veces pasa que por ahí agarran 2 boletas de la misma y se ponen 2 pegadas en el sobre votación. Eso es totalmente válido porque no hay ninguna duda de que está queriendo elegir a esa oferta. Ahora, eso implica un solo voto. Poner 25 boletas iguales en un sobre no significa que estemos emitiendo 25 votos. Siempre cada elector es un solo voto. Pero ese voto es válido, por supuesto. Ahora bien, estos son otra categoría de los votos válidos, que son el voto en blanco, El voto en blanco es cuando el sobre se encuentra vacío o cuando el sobre contiene un papel
que no tenga ninguna imagen, texto ni objeto extraño. Entonces es como una expresión de no elección, o sea, el voto ese está manifestando una opinión también, y es importante, ya que es obligatorio en nuestro país ir a votar, que cualquier elector tenga esa posibilidad. Después la otra categoría, el otro grupo de las clases de votos importante es el de los votos nulos. Los votos nulos son cuando no se puede detectar bien la voluntad del elector, o sea, no se puede detectar bien qué quiso elegir una persona. Entonces, el primer caso que tenemos acá de lo que estamos mostrando es el voto que se emite mediante una boleta no oficializada, o sea, una boleta que no es la habilitada para poder competir en determinada elección. Si tenemos dudas siempre respecto a esto, podemos ir y preguntarle al presidente de mesa, obviamente sin indicar qué boleta es, sino consultarle cuáles son las boletas oficializadas, o solicitarle que entre al cuarto oscuro y que provea de boletas si es que falta alguna. Y tenemos que decirlo en general, porque como nosotros en nuestro país no tenemos voto cantado, es importante no decir nunca a nadie qué queremos elegir o qué estamos eligiendo, porque si no eso anula nuestro voto. Podemos pedirle al presidente de mesa que se acerque al cuarto oscuro y que revise lo que está dispuesto en el cuarto mismo. También es nulo cuando en el sobre se incluye objetos extraños, o sea, cuando se incluyen monedas, estampitas para darle suerte a un candidato, algo por el estilo, que a veces pasa y se encuentra en el sobre. Lamentablemente eso anula el voto, porque genera una duda respecto a cuál es la voluntad del elector, o sea, qué está queriendo elegir una persona. También pasa, el voto es nulo, y pasa bastante cuando se introducen boletas distintas para la misma categoría, o sea, cuando por ejemplo se introducen dos boletas distintas, o sea, una de un partido y otra de otro partido o alianza, y son de distinta y en el mismo sobre. Eso hace que se anule ese voto, porque no podemos determinar a quién está tratando de elegir esa persona. ¿Querés sacar el PowerPoint? Porque no se está viendo tu imagen. Bueno, pero está bueno, me prefiero que vean el PowerPoint. Si se escucha la voz. Sí, la voz se escucha, pero no se escucha. Sí, mejor que se vea el PowerPoint en todo caso. Ahora al final, si no, sacamos el PowerPoint y mostramos unos casos, o si hay preguntas o dudas podemos ir contándolos también. Bien, otro caso es cuando está rota la boleta esa que se introduce en el sobre por la parte que es la fundamental, que es donde figura la información que les conté antes, donde dice el número de la alianza, la candidatura, la categoría por la cual se está eligiendo, a qué alianza o partido responde y a qué elección se está dirigiendo. Finalmente, otro de los casos que anula el voto son cuando tiene alguna leyenda, se le escribe alguna leyenda o algún mensaje en una boleta que claramente manifiesten una intención de no elegir a alguien. O sea, por ejemplo, si tacho el nombre del candidato y pongo mi nombre grande o algo por el estilo, es que estoy tratando de hacer otra cosa distinta que no sea elegir a ese candidato en particular. Entonces eso se considera un voto nulo. Finalmente hay un caso que es esta placa del voto recurrido, que es cuando el voto recurrido, cuando la validez o la nulidad está cuestionada por algún fiscal. Esto es después en el recuento de mesa, cuando se están contando los votos junto con el presidente de mesa. El presidente de mesa cuenta los votos y los fiscales
ejercen una acción de control para resguardar el acto comercial, o sea, para resguardar la elección en sí. Y a veces recurren los votos porque hay una discusión respecto de si es un voto válido o no. Entonces es un caso. Además hay otro voto, otra categoría, otra clase de voto, que es el voto impugnado, que es cuando el presidente de mesa recibe un elector en su mesa al cual no puede garantizar si es esa persona o no que figura, o sea, porque en el documento no puede determinar si es la persona o no, o sea, cuando hay dudas respecto a la identidad del elector. Tiene un procedimiento especial y se dirime por ahí. Pero bueno, estos son distintos canales que pueden preguntarnos y pueden sacarse todas las dudas que tengan respecto a las elecciones. O sea, nosotros en @infodine, info-dine para Facebook, infodine TV en YouTube, o si no en nuestro sitio argentina.gov.ar/dine van a tener siempre la posibilidad de contactarnos con cualquier duda o consulta que tengan. Ahora voy a sacar la presentación para que si quieren hacernos preguntas o alguna duda que tengan, la hagan y podemos sacarnos cualquier cuestión que tengamos pendiente. No sé si nos ven, creo que la computadora es la que no está conectada, ¿no? En YouTube todavía sigue el PPT. Me parece que acá tenemos algún problema con la compu. No, ¿Qué se ve? la última placa del PP. Ahora directamente subirá al PP. No te veo vos. Bueno, ¿hay alguna consulta igual en el chat de los puntos digitales? No. Bueno, muchas Una gracias. consulta, pero igual si querés, ¿Cómo? capaz que los chicos de Cafrune tienen dudas, les voy a Dales audio a ver les si, voy a dar el si audio. los escuchamos. Sí, ahí está. Buen día. Ya no se escucha. Sí. ¿Ya han ¿Qué es votado? el balotaje? ¿Qué es el balotaje? ¿Qué es el balotaje? Ahí está, ahí los veo. Buen día. Ahí apareciste. El balotaje es también llamada la segunda vuelta electoral. Es la instancia que sucede cuando en las elecciones generales que van a ser en octubre se eligen presidente y las otras categorías más, pero sobre todo para el presidente, el que sale primero no saca el 45% de los votos válidos o saca 40% de los votos válidos más 10 de diferencia con el segundo. O sea, de vuelta, hay dos casos que la Constitución Nacional nuestra dice que un candidato a presidente es electo de manera directa en ese momento, sin necesidad de ir a un balotaje, que es otra elección más. Esos dos casos son cuando el primero saca el 45% de los votos válidos o cuando saca el primero 40% de los votos válidos y el segundo saca 30% o menos de los votos, o sea, 40 más 10 de diferencia. Si pasan esas dos cosas, no hay balotaje. Ahora, el balotaje se da cuando no suceden esas dos cosas y es una técnica para definir entre las dos fórmulas más votadas, o sea, entre los dos candidatos más votados, quién va a ser el que gana para esa categoría, la candidatura a presidente de la nación. El balotaje en realidad no está esa palabra en sí no está en nuestra legislación, se llama segunda vuelta, pero es una técnica que viene de Francia y lo que apunta es a que aquella persona que es elegida candidata, que es elegida presidente de nuestro país, pueda gozar de una legitimidad grande, o sea, pueda gozar de amplio apoyo de la población y por otro lado se le dé a la población y a los electores la posibilidad de siempre manifestar su opinión respecto a quién va a ser el que ocupe el cargo de presidente de la nación
en este caso, ¿no? Como ya emitió su opinión respecto a las elecciones de diputados y senadores nacionales. Pero el balotaje es una técnica para definir una candidatura, y en este caso la candidatura a presidente de la nación. Hay distintas técnicas, ¿no?, que hacen a la legitimidad. Hay una pregunta ahí, creo que levantó alguien la mano, así que si quieren hacerla, ningún problema. No sé si se entendió. Hola, ¿cuántos candidatos presidentes hay hasta el momento? ¿Cuántos candidatos? ¿Cómo? ¿Cuántos candidatos hay? Hasta el momento. Hasta el momento, mirá, todavía no se sabe. Eso se va a saber primero, en una primera instancia, el 22 de junio, que es la fecha límite para que los partidos o las alianzas inscriban a sus candidatos. Ahí, recién el 22 de junio, se cierra la inscripción de los... En realidad, en este punto se llaman precandidatos porque son candidatos que van a ir a las elecciones PASO, que son las primarias. No sé si pudieron escuchar bien, pero es una instancia, el 11 de agosto, en el cual se elige quiénes son los que van a competir en la elección general. Pero recién el 22 de junio podemos saber, en realidad el 22 de junio se cierra, ahí la justicia tiene un par de días para resolver cuestiones y decir quiénes van a ser los que van a participar en la elección del 11 de agosto, las primarias. Y después de ahí se verá quiénes quedan para competir en las elecciones generales, perdón. ¿Se entendió? Preguntan los chicos, ¿qué pasa si no votan ellos ahora en estas elecciones? ¿Qué pasa si no votan o si ellos no tienen edad suficiente para votar? Perdón. Sí, ahí se trabó un poco. ¿Qué pasa si ellos no votan? Me parece que se está trabando, che. Bueno, igual espero que lleguen a un momento y les cuento de todas maneras lo que sucede. El voto de los 16 a 17 años es el voto denominado voto joven. Se amplió el derecho a votar a ese segmento en el año 2012, y están obligados a votar. Pero, ¿qué pasa si no van a votar? Que les sucede lo mismo que a aquellos mayores de 70 años. Son exceptuados de la sanción, porque se considera que son grupos que por sus características particulares pueden tener alguna reticencia o dificultad para acercarse a votar. Ahí volvió la señal, ahí seguro que te escuchan bien. Por ahí me están escuchando, bueno, espero que hayan logrado agarrar la explicación. Pero en concreto, si vos a los 16 o 17 años no te acercás a votar, no va a haber ningún tipo de sanción. Más allá de que por más que no vayas a votar a una elección y te apliquen una sanción, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tenemos entre 18 y 70 años y estamos habilitados para votar, siempre puedes ir a votar. Jamás se te puede cortar el derecho a votar porque tengas una sanción o por no haber ido a votar en otra elección. Son muy poquitos los casos que la ley determina donde se le retira el derecho a elegir, el derecho a votar a una persona. ¿Se escuchan? ¿Ahí se escuchó la explicación? ¿Era lo que preguntaban o otra cosa? Levantar la mano. ¿Sí? ¿Cómo? Acá tenemos otra consulta y hay una alumna que pregunta por qué ahora los chicos a partir de los 16 años comienzan a votar y antes era a partir de los 18. Y la ley va avanzando en distintos momentos hacia, en el caso del voto, en nuestro país, por suerte, hacia la ampliación del derecho a elegir. Son consideraciones de los legisladores nuestros en cierto momento, que son los representantes del pueblo, ¿no?
en el caso de la ley que ampliaba derechos a los chicos de 16 años, es por considerarse quizás que están habilitados en un momento de su vida como para poder definir quiénes van a ser los que lo van a gobernar o los que lo van a ser representantes en la legislatura de todos ustedes, ¿no? Tanto como nosotros, como yo, como Mati, acá. Pero ¿por qué antes no? Y no sé, va modificándose. En otro momento la edad en la ley era de 21 años, después se baja a 18. Son momentos que responden al contexto de un momento histórico, digamos. Yo personalmente veo en las capacitaciones y en el desarrollo un poco de los procesos electorales que hay muy poca diferencia entre los chicos de 16 a 18, 19 años como para poder elegir. De hecho, ustedes, si no estoy equivocado, tuvieron formación cívica, una materia de formación cívica ciudadana, y la verdad que muchas veces ustedes están más instruidos o con el conocimiento más fresco que muchos adultos respecto a cómo se elige, a qué se elige, o sea, a información cívica en general. Así que me parece que es bueno. Ahora, también por otro lado tiene la característica de que no se le aplica sanción. Y eso justamente para no presionar, digamos. El voto es obligatorio en nuestro país porque es obligatorio para todos, como es un derecho para todos. Pero se le retiró la sanción en su momento para que también sea un poquito más laxo, no haya tanta insistencia, y para que puedan acercarse a la vida democrática en un primer paso a los 16, 17 años. Otra pregunta más. Sí. Otra pregunta más. Y cuando están adentro del cuarto oscuro votando, preguntan si hay un límite de tiempo. En principio no hay ningún límite de tiempo. La ley no dice ningún límite de tiempo y el derecho a nosotros elegir nuestros representantes es sumamente importante. Así que podemos tomar nuestro tiempo. Sobre todo nadie nos tiene que apurar. Ahora, por respeto al resto de los electores, al resto de los ciudadanos, vos no podés entrar ahí y hacer un camping, porque la verdad que en cada mesa de votación hay alrededor de 350 electores, de los cuales generalmente van a votar alrededor de 260 a 290 personas, ponele, porque es el 70 y pico, 75% de participación. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un montón de gente que tiene el mismo derecho que nosotros a poder elegir a sus representantes. Entonces, no hay ninguna regla, se da un tiempo prudencial, y si se sospecha que hay algo que esté frenando el acto comicial, o sea, el acto de la elección, el presidente de mesa va a poder revisar y decir, bueno, creo que se ha dado tiempo suficiente, y pedirle que avance. Pero en general nadie te puede apurar, nadie te puede forzar en ninguna manera, ni sugestionar que vos hagas algo rápido o te apures. Igual, por eso también está la recomendación de no ir a última hora, para que la misma presión del día, el día de la elección es un día de mucha presión, sobre todo en las últimas horas empieza a haber más presión por los tiempos, porque es un proceso logístico muy grande. O sea, imaginen que tienen que cerrar en todo el país, tiene que cerrarse la elección, tiene que contarse los votos, tiene que ver quién resulta electo. La sociedad tiene derecho a saber quiénes van resultando electos para cada categoría. Entonces, para no llegar en ningún momento más complicado, es mejor ir temprano, y habiendo revisado la información electoral cuanto antes. Sí, hay alguna pregunta más, creo. ¿Puede ser, de los chicos? Preguntan sobre lo que es el corte de boletas. Se puede elegir presidente de un partido, gobernador e intendente de otro partido. Perfecto. Les conté hace un rato, pero acá ahora tengo la imagen, creo que me pueden ver mejor. Esto es una boleta ficticia, ¿no? Esto es una boleta ficticia, pero es muy similar, es de hecho idéntica a las que ustedes van a encontrar en el cuarto oscuro. Y como les contaba,
cada una de estas partes que están divididas por una línea punteada es una categoría distinta. Como ahí su profe les dice bien, las categorías son a presidente, a diputados o a senadores nacionales, son elecciones distintas. En realidad pues estamos eligiendo una cosa distinta. Esta misma línea punteada puede ser cortada, está diseñada para eso, si es que nosotros queremos elegir, por ejemplo, para categoría presidente, a un presidente o alguien de una categoría, y para esta categoría, para el resto de las categorías, o sea, para diputados nacionales, para senadores nacionales, agarramos y sacamos la del presidente de acá y metemos en la boleta esto así, ¿no? A ver si ven bien. Esto así, que es una categoría, acá, una categoría cortada y la otra, y las otras en otra papeleta, o sea, otra elección, otro partido, otra alianza. Este voto es totalmente válido. Estamos enfocando mejor. Ahí está. Este voto es totalmente válido. Así esto es lo que se denomina el corte de boletas, ¿no? Acá estamos nosotros eligiendo para distintas categorías distintos representantes. Puede suceder que aparezca esta boleta solo así, con una categoría cortada, y esto significa que estas categorías, esto sigue siendo válido, pero para esta categoría va a ser considerado un voto en blanco, porque no hay elección, ¿no? O sea, y por cada una de estas líneas punteadas se puede cortar. Cada una de estas son categorías distintas y son todos votos válidos. Bueno. También aprovecho para contarles que antes por ahí no tenía la imagen y ahora lo podemos ver bien. Acá arriba nosotros tenemos los 4 datos fundamentales para que una boleta sea la oficializada y sea válida, que es el número de lista que aparece acá, la categoría, o sea, qué estamos eligiendo, la alianza de partido, que es acá arriba, dice a quién estamos eligiendo, y sobre todo, y por último acá arriba, que te dice la fecha de la elección, o sea, cuándo se está eligiendo, cuándo estamos eligiendo y qué elección es. Esto es importante, porque si estos 4 datos aparecen claros, el voto es válido, es una boleta oficializada. Y de hecho, si esto aparece... Bueno, justo lo corté mal. Perdón, vamos a volver. Si esto aparece aquí, en el sobre votación, solo este pedacito, pero pueden ver con claridad los 4 datos principales, esto sigue siendo un voto válido, por más que no se vea parte de la boleta. Esto es válido. Si llega a aparecer solo la parte de abajo, esto no es válido, porque yo no puedo ver ni qué elección es, ni a quién está eligiendo, ni cuándo, ni qué número de lista, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Hay otra preguntita más. Preguntaban si cuando está roto el número de lista, el voto es inválido, y si el voto en blanco también es inválido. No, el voto en blanco es un voto válido, porque es la manifestación de la voluntad del elector de no estar conforme con ninguna de las opciones que hay. El voto nulo, la diferencia es que no se considera un voto válido, porque no se puede determinar cuál es la manifestación de la voluntad del elector, o sea, no se puede determinar qué está haciendo ese elector. El voto en blanco se puede determinar qué está haciendo ese elector. Ese elector tiene derecho a decir, mira, no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones, entonces voto en blanco. Ahora, el voto nulo es cuando hay un error, o sea, porque no se puede determinar qué está queriendo decir ese elector voto. Preguntan, otra pregunta más, ¿por qué los votos en las elecciones se realizan en las instituciones escolares? Eso es sobre todo por
por idiosincrasia nuestra, o sea, es la organización de las elecciones en nuestro país son bastante buenas históricamente, o sea, el proceso electoral en sí se desarrolla bien, los actores que lo llevan adelante, que es la justicia electoral en conjunto con el Poder Ejecutivo, tienen un largo camino histórico de llevar elecciones y siempre ha sido establecimiento de votación porque son establecimientos públicos donde hay una disposición del lugar que favorece a establecer las mesas de votación, una organización, en cada aula se pueden utilizar, y además en muchos lados el personal de la escuela, o sea, los directores y demás, muchas veces cumplen funciones, o sea, trabajan en la elección como autoridad de mesa o ya tienen experiencia en esto y sirve. La verdad que el proceso electoral es una logística muy grande y el conocimiento adquirido que hay a través del tiempo es súper valioso. Entonces, todo el personal de las escuelas que conocen cómo se desarrollan también es un conocimiento muy, muy importante. Otra preguntita, ¿qué pasa si el día de las elecciones estoy a 100 kilómetros de distancia de mi lugar de residencia? Bien, cuando si estás a 100 kilómetros todavía tenés que acercarte a votar en tu establecimiento de votación, porque nuestra ley estipula que se pueden exceptuar del voto aquellos que estén a más de 500 kilómetros de nuestro establecimiento de votación. Y si ese es el caso, si estás a más de 500 kilómetros de tu establecimiento de votación, tenés que acercarte a la comisaría más cercana y dejar constancia de que estás ahí para poder comprobar y para poder exceptuarte del voto, ¿no? Pero ese es solo el caso que se da. Ah, se cortó, creo. Lástima. Ahí está. Otra preguntita. ¿Qué pasa con residentes argentinos que están fuera del país y quieren participar de las elecciones? Bueno, si son residentes que están, que tienen el domicilio registrado fuera del país, van a estar empadronados desde el 2017, van a estar empadronados automáticamente para poder votar en el consulado de donde estén. Ese es el voto extranjero, o sea, el voto de los argentinos en el exterior. Ahora, si yo estoy viajando, no sé, si una persona viaja a cualquier lado fuera del país por trabajo o lo que fuere, no puede votar en el consulado porque su domicilio va a seguir estando acá en Argentina. Eso es una modalidad que se denomina voto en tránsito, que en otros países se desarrolla o está prevista, pero no en el nuestro. En el nuestro, los argentinos que estén en el exterior tienen que tener el domicilio registrado ahí. Si tienen el domicilio registrado ahí, van a poder votar en el consulado donde están, del país donde estén. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Otra pregunta, acá me hacen una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo tengo un domicilio registrado en mi DNI y yo ya no estoy residiendo ahí y todavía no hice mi cambio de domicilio? Y si no hiciste el cambio de domicilio, vas a seguir votando en base al domicilio que tenés registrado, porque el padrón electoral se conforma de la información que está en el Registro Nacional de Personas, en el RENAPER, que es el que tiene la base de datos de todos nosotros, todos los habitantes del país. Si vos no hiciste el cambio de domicilio, vas a seguir votando donde te indiquen según tu domicilio. Y ahora, si vos decís, bueno, hago el cambio de domicilio ahora, ya estás tarde, porque las novedades respecto al domicilio se anotan
hasta el 30 de abril de este año. Siempre es hasta un tiempo antes, donde ya por los tiempos que estamos de cara a la elección, se tiene que cerrar las novedades y se tiene que conformar el padrón para llegar a tiempo a que el padrón esté debidamente conformado. ¿Otra pregunta, chicos? Sí. Preguntan acá, ¿qué pasa en las escuelas que tienen escaleras y hay gente con discapacidad y tiene que acceder y no tienen ascensor? Sí, siempre está dispuesto en cada establecimiento de votación. Creo que se cortó, pero en cada establecimiento de votación hay un cuarto oscuro accesible, o sea, hay un espacio dentro, siempre que está en planta baja, cerca de la entrada o cerca de la rampa, que está habilitado para que aquellas personas que tengan algún impedimento puedan acercarse a votar. Entonces, si pasa algo como esa situación, una persona con un impedimento, le pueden avisar a la fuerza de seguridad o al delegado de la justicia que esté ahí, y entonces se le avisará al presidente de la mesa donde vote, si está en un primer o segundo piso, van a ir a buscar a ese presidente de mesa, que va a bajar con la urna y va a poder elegir en ese cuarto oscuro accesible, que también va a tener boletas para que todos puedan elegir. Ay, no sé si se cortó, che. Sí, se cayó. ¿Pudieron escuchar recién? Perdón. Sí, logramos escuchar. ¿Qué pasa con las personas que están enfermas y están internadas y no pueden ir a votar? Esas están exceptuadas de ir a votar, porque claramente no se pueden acercar al establecimiento de votación. Si llegaran a aplicarles alguna sanción, ellos pueden presentar el certificado médico de que estaban imposibilitadas de moverse el día de la votación. Tal como sucede en algunos casos, como personas que trabajan en la justicia electoral y por su función no pueden moverse ese día, no pueden moverse y no pueden ir a votar. Otra situación, aprovecho para contar, otra situación que sí se da es personas que tienen que trabajar es el domingo de las elecciones, que no sé, por lo que sea, por el motivo que fuere, tienen que trabajar ese domingo. La ley prevé que por más que tengan que trabajar, tienen derecho a pedir una licencia a su empleador para que les otorgue un tiempo suficiente para que durante la jornada puedan ir y votar y volver a su trabajo, pero que puedan ir y emitir su voto sin ningún problema. Tienen derecho a solicitar esa licencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Acá preguntan cuáles son los fraudes más comunes que se realizan en las elecciones. Muy bien. Uno de los fraudes más comunes es el robo de boletas. El robo de boletas que es el más fácil de perpetuar, digamos, porque como podemos entrar al cuarto oscuro y sin que nadie nos pueda molestar dentro del cuarto oscuro, ese cuarto oscuro literalmente tiene que estar tapado las puertas, o sea, no nos pueden ver. Muchas veces pasa que entran y sustraen boletas de un partido o alianza que es contrario a lo que la persona que está ahí haciendo eso quiere, ¿no? O sea, de su interés. Lo que podemos siempre hacer si llegan a faltar boletas en el cuarto oscuro es tomarnos todo el tiempo que necesitemos para salir y decirle al presidente de mesa que faltan boletas en el cuarto oscuro. Es importante decir que faltan boletas sin especificar qué boletas faltan. Eso se lo tiene que ver el presidente de mesa con los fiscales. Porque si nosotros salimos y decimos que faltan boletas de tal lugar,
eso va a ser, faltan boletas de tal partido, de tal alianza, eso constituye un voto cantado y el voto secreto en nuestro país. Si nosotros decimos eso, va a ser un voto cantado y van a considerar nulo el voto. Entonces es importante decir que faltan boletas. Después otros fraudes que pueden suceder es el voto cadena, que es cuando se retira sobres que te da el presidente de mesa firmado, se roban uno de esos sobres. Entonces, al ya tener un sobre firmado por el presidente de mesa y los fiscales, se lo roban porque se lo sustraen, se lo llevan afuera del establecimiento, donde van cambiando el sobre que le da un nuevo elector firmado por ese que se llevaron recién. Entonces meten una boleta dentro, entonces ya viene el voto armado. O sea, afuera del establecimiento alguien está dándole a una persona una boleta a cambio de algo, ¿no? Cuando siempre se procura que alguien vote de una manera a cambio de otra cosa, eso es clientelismo y es un delito que tiene que prevenir. Sí, otra pregunta y la última, con esto nos despedimos nosotros de acá. ¿Cómo determinan quiénes son los presidentes de mesa, los fiscales en las elecciones? Los presidentes de mesa lo determina la justicia electoral. Las autoridades de mesa, hay un registro voluntario, aquellos que quieren participar o quieren ser autoridad de mesa, pueden anotarse, pero después son la justicia electoral con la secretaría electoral de cada provincia, y una por cada provincia, que ellos organizan quiénes son las autoridades de mesa, ellos mismos que determinan quién va como autoridad de mesa. Y los fiscales depende de cada partido. Cada partido tiene la posibilidad de fiscalizar la elección, de poder hacer un seguimiento a la elección, y depende de cada partido la capacidad que tenga, ¿no?, de conseguir personas que vayan a realizar esa tarea. Pero es una organización totalmente partidaria. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos retiramos, tenemos que volver a clase. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que vean la próxima clase, que va a haber otra dentro de 2 semanas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.